Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre, para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre, para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Dios les bendiga esta noche. Reciban un saludo en el nombre del Señor. Qué bueno podernos reunir hoy para honrar al Señor, para experimentar una vez más un toque de su presencia. ¿Por qué no levanta sus manos un momento y le dice: Señor, aquí estamos de nuevo? Hemos venido una vez más para adorarte, para honrarte, Señor, para reconocer que solo tú eres grande, Dios maravilloso, hacedor de maravillas, de prodigios, de milagros. Esta noche, Padre, al levantar nuestra voz, nuestras manos, nuestra oración, lo hacemos con un corazón sincero, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, que todo lo que somos es por tu gracia, que todo lo que somos es por tu gran amor, por tu gran bondad. Gracias te damos, Dios. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivir
su nombre santo es. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu libre y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Por tu nombre santo, Señor. Aleluya. Tu nombre santo, Jesús. Tu nombre es como un fuego derramado, un fuego derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un fuego sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un fuego sobre mí. Tu nombre es como un fuego derramado, un fuego derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un fuego sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como un fuego sobre mí. Aleluya. Al Señor sea la gloria. ¿Cuántos creen que esta noche el Señor está aquí en este lugar? ¿Cuántos lo pueden sentir esta noche en su vida? ¿Por qué no abres tu corazón? Toda la tierra adora el nombre del Señor. Misericordia del Señor.
A Él sea la alabanza. Bueno, esta es nuestra noche de edificación. Acá venimos para aprender de la palabra de Dios. Y quiero invitar esta noche a que dispongamos nuestra vida para oír palabra de Dios. Hay necesidad espiritual. La gente divaga de un lado a otro, pero hay una necesidad en el corazón de cada persona. A veces uno ve rostros sonrientes, pero por dentro lloran. Amén. Porque hay una necesidad de llenar ese vacío que hay en el alma. Y eso solo se logra a través del poder de la palabra de Dios. Por eso no queremos predicar religión. Queremos predicar un evangelio de reino, un evangelio de poder, donde la gente pueda encontrar lo que necesita. Las religiones subyugan, esclavizan, el evangelio liberta. Amén. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres. libres. La verdad nos libera de todo yugo, de toda esclavitud. Yo no salí del mundo donde estaba esclavo para seguir en esclavitud, subyugado al régimen religioso. Yo salí del mundo para vivir en libertad bajo la voluntad de Dios. Por eso hoy quiero invitarlos a que abra su corazón. Lo que Dios quiere es liberarlo. Lo que Dios quiere es traer a su vida lo que usted ha estado buscando y no ha podido encontrar. Hoy a través del Evangelio se puede encontrar. Quiero saludar a las personas que están con nosotros a través de Facebook, bendecir sus vidas en el nombre del Señor. Y esta noche darle la bienvenida también a nuestra celebración por medio de las redes sociales. Quiero invitarlos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 50. Si alguna de las personas que nos está viendo a través de la red necesita oración, por favor escríbanos. Al final de este servicio estaremos orando por su necesidad. Sabemos que Dios responde cuando se invoca su nombre. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Quisiera leerlo de nuevo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque es intangible. Si usted nota, termina con una coma, donde hace una separación y sigue diciendo, porque está comparando una cosa con otra. Dice: ni la corrupción hereda la incorrupción. Oremos esta noche. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Esta noche venimos ante ti, Señor, para traer una palabra que edifique, una palabra que aliente, una palabra que levante, una palabra que abra puertas, que dé una luz de esperanza a quienes necesitan, Señor, de ti. Que quienes estamos aquí, Señor, caminando y luchando por llegar a la meta final, al escuchar esta palabra, Señor, reafirmemos
y habla a tu pueblo nuestros votos hacia ti conforme a nuestra necesidad. y podamos vivir una vida recta, consagrada delante de tu Renovarnos cada presencia. día. Padre, habla esta noche a una persona que nos ve a través de Facebook. Amén. Toca el corazón, trae una revelación por el Espíritu Santo de tu palabra en su vida y obra, Señor, una transformación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estén cómodos, tengan la bondad. Bueno, hace 8 días comenzamos a hablar un poco sobre el nuevo nacimiento. Y del nuevo nacimiento hay mucho que decir. Pero quiero hacer un recorderis acerca del final del tema que traíamos hace 8 días y comenzar con la otra parte del día de hoy. Usted debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Recuerde que pusimos varios ejemplos sobre lo que era el nuevo nacimiento y hoy quisiera llevarlos a ser muy conscientes de la importancia de nacer de nuevo. La gente tiene conceptos y tiene ideologías que son equívocas, erróneas, acerca del reino de Dios. No puede la carne ni la sangre heredar el reino de Dios. El hombre se compone o es una tricomía: espíritu, alma y cuerpo. El alma es el hombre interior, es la parte consciente del ser humano, es con la que se razona, es el asiento de las emociones. El alma expresa lo que es el hombre en su totalidad. Por el alma es que sentimos, razonamos, ¿sí? Porque ese es el hombre interior, pero el cuerpo y el espíritu, el cuerpo es el estuche de esa alma y el espíritu es el aliento de vida que Dios ha dado al hombre. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que hizo el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Así que cuando hablamos de nacer de nuevo, hablamos de nacer de nuevo porque el hombre, aunque fue hecho un alma viviente y aunque fue hecho en perfección, todos conocemos la condición en la que el hombre vino a caer por causa de la desobediencia. Así que la Biblia recalca que este cuerpo, como dice Eclesiastés, este cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que quiero decir es que el cuerpo no puede heredar el reino de Dios, porque es polvo de la tierra. Lo que hereda el reino de Dios es el alma. Ahora, cuando el hombre peca, lo que sucede inmediatamente es muerte espiritual. Por eso el alma nació o fue hecha por Dios para ser eterna. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando el hombre peca, entonces se establecen dos cosas. Se establece muerte eterna y vida eterna. La muerte por causa del pecado y la vida por causa de la justicia de Dios. Amén. Pero para que se salva, Claro. que es condenado va. Por eso digo, la muerte eterna por causa del pecado, pero la justicia, la vida por medio de la justicia de Dios.
La Biblia dice que en Adán todos perdimos, lo que dice Pablo a los Corintios. Pero en el postrer Adán, que es Cristo, todos ganamos porque somos vivificados. Pero para ello hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, recuerde que consiste en morir al pecado y vivir a la justicia de Dios. Entendamos que este cuerpo se deshace y no hereda el reino de Dios. Hay una doctrina que enseña que la sangre es el alma, pero con este verso de la palabra se destruye esa enseñanza, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La sangre es la vida, pero no es el alma. Amén. Por eso dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En varias partes he escuchado lo que usted acaba de decir, que para muchas personas la sangre es el alma. Y no es así. No es. Por eso hay algunas enseñanzas que, La sangre no razona. y hay una denominación. concepto de vida. Miren, hay una denominación que No piensa, enseña no razona. que no se puede donar sangre, porque la sangre es el alma, y prefieren que se muera la persona que donarle sangre. Pero la sangre no es el alma, la sangre es vida. Cuando se va la sangre, se va la vida. ¿Sí? Ahí está el espíritu, en la sangre. ¿Lo voy a entender? Entonces, pero la sangre y la carne no heredan el reino de Dios. Entonces, lo que quiero recalcar con esto es que el hombre necesita el nuevo nacimiento. Debemos nacer de nuevo, una segunda vez. Y no es un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual. El apóstol Pedro escribe y dice, siendo renacidos, capítulo 1, verso 21 de la primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra. Somos renacidos por la palabra. Ahora, antes de experimentar la nueva vida y ser espiritualmente fructíferos, nosotros debemos ser como ese grano de trigo. Eso era lo que con ello terminaba yo hace 8 días diciendo: el grano de trigo cae a la tierra y cuando muere es que produce fruto, es que germina. Nosotros tenemos que morir. ¿Morir a qué? A la naturaleza pecaminosa para poder dar fruto para la justicia de Dios. ¿No voy a entender? Cuando el grano de trigo cae a la tierra y muere, es donde empieza a producir fruto, a germinar. Pero si el grano de trigo no muere, no hay fruto. Usted y yo tenemos que morir. El nuevo nacimiento consiste en eso, en morir a esta naturaleza de pecado y vivir para la justicia de Dios. Entonces ahí habíamos quedado hace 8 días. Vamos a continuar hoy con la segunda parte, que tiene que ver con la muerte, y es el arrepentimiento. Déjame ver, el arrepentimiento es un tema del que toda la vida hay que hablar. Mientras prediquemos la salvación, siempre habrá que hablar de arrepentimiento. El arrepentimiento significa muerte. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Óigame bien, que significa un cambio de mentalidad. Por eso el domingo enseñábamos sobre renovar nuestra mente. Cuando yo me arrepiento, inmediatamente se gesta o se da un cambio de mentalidad, porque el arrepentimiento nos hace parar en el proceso de vida que llevamos y nos lleva a tener un cambio de actitud y a pensar de una manera diferente. Ya sale a hablar distinto. Claro, actitud, pensamiento, eso nos lleva al arrepentimiento.
a un cambio total de vida. Amén. O sea que cuando yo le hablo a usted de arrepentimiento, le estoy hablando de sufrir un cambio en el corazón. Amén. Y el corazón del hombre está ubicado aquí, en su mente, en su conciencia. Si hay un arrepentimiento, hay un cambio en su corazón. Hay personas que dicen yo me arrepiento, pero no cambian su corazón, o sea que no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento da un fruto. Por eso el grano de trigo cae y muere. Y cuando muere produce fruto. El arrepentimiento real es el que trae un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de corazón. Y cuando la persona se arrepiente de verdad, esa persona tiene un cambio de vida. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de andar, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Recuerden que la transformación es una cosa poderosa que se obra en la vida del hombre para cambiar su estructura de pensamiento, para cambiar su forma de ver la vida y de vivir la vida. O sea que en su corazón y en su mente se da esa transformación y se aparta del pecado definitivamente para volverse a Dios. Hay personas que se acostumbraron a decir, pasaron tantos arrepentimientos. Puede ser que la gente pase al altar, pero el hecho de que pase al altar no significa que se ha arrepentido. Porque el que se ha arrepentido realmente es el que ha cambiado de actitud. Es el que ha renunciado al mundo. ¿Sí? Usted dirá, pastor, es que yo quiero cambiar. Arrepiéntase, muérase al pecado. Y esa muerte debe de darse cuando usted lo decida. Pero hay cosas que nos llevan al arrepentimiento y lo vamos a ver. Miren, Ezequiel capítulo 18, si tiene la Biblia, ábrala por favor. Ezequiel capítulo 18, el verso 21, dice la palabra de Dios. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados, mire bien cómo dice el profeta Ezequiel. Pero si el impío, ¿quién es el impío? El que hace obras malas. 18:21 de Ezequiel. Si el impío se aparta de todos sus pecados, ¿Qué hizo? que cometió o que hizo, oiga, y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y a la justicia, de cierto que vivirá y no que morirá. Oiga bien la expresión bíblica, es muy clara. Si se aparta de todos sus pecados que ha cometido y guarda mis estatutos, o sea, y guarda los mandamientos de Dios, mis preceptos, mis ordenanzas, y actúa conforme al derecho y a qué más, y a la justicia, de cierto que vivirá. ¿Por qué el hombre experimenta tantas tragedias? Hay gente que le echa la culpa a Dios. Y hay gente que dice, si Dios existiera, no pasaría lo que pasa. Miren lo que dice la gente, si Dios existiera, no ocurrirían tantas violaciones, no ocurrirían tantas tragedias. Y la gente piensa de esa manera, pero piensa equivocadamente, porque eso es lo que el mundo le ha vendido y le ha metido en su mente. Eso es lo que la filosofía de este mundo le ha metido al hombre en su mente. Y dice, si Dios existiera no pasaría esto. ¿Por qué hay tantos niños desamparados? ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios, es culpa del pecado del hombre.
Dios no ha desamparado a nadie, pero el hombre desampara a los suyos por causa de su desintegración moral y espiritual. ¿Por qué el hombre se va de un hogar donde vive bueno, donde tiene una esposa que lo ama, donde tiene unos hijos hermosos, para ir a hacer lo que no tiene que hacer? Porque hay un pecado en su vida. Pero si el impío y el hombre malo se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda los estatutos de Dios, o sea, se somete a las normas de Dios, porque es que el hombre no se quiere someter a Dios. Y mientras el hombre no se someta a Dios, vivirá tragedias, y hasta morirá. Pero miren la palabra, y a la justicia. ¿Qué es justicia? Hermano, una pregunta. ¿Cierto que hay una parte de Deuteronomio donde dice amarás a tus hijos y guardarás tus estatutos? Claro, los mandamientos de Dios. Deuteronomios Eso 20. es una ordenanza de Deuteronomio Dios. 20. Si estoy equivocado. Y mire, No lo aguantaría. si usted guarda los estatutos, si usted se somete a Dios, entonces Dios le bendecirá por cumplir la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que hace que todo se haga en equidad. La injusticia es donde hay desequilibrio, Desigualdad. es donde hay Desigualdad. más para un lado que para otro. Eso es injusticia. Pero la justicia es la que nos pone en una balanza justa, donde todo es a la par. O sea que si el hombre actúa derecho, conforme a la justicia de Dios, no morirá, vivirá. Eso lo dice la palabra. Amén. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no se arrepienten? Porque hay quienes no se arrepienten. ¿Y qué pasa con los que no se arrepienten? Lucas capítulo 13, el verso 5. Usted puede pensar como quiera, actuar como quiera, vivir como quiera, pero la palabra de Dios le demarca al hombre su futuro. La palabra de Dios le enfoca al hombre Amén. igualmente. Y viene hablando de arreglarte con tu adversario. Y luego viene dando un énfasis en el arrepentimiento. Y el Señor dice, arrepentíos o pereceréis. Es que es una advertencia de Dios. Usted verá si se arrepiente o no. Dios no lo va a obligar, pero Dios le muestra el camino. Y usted es quien toma la decisión, porque Dios es tan bueno y tan grande y tan misericordioso que nos da la oportunidad, pero no nos obliga. Porque donde a usted lo obliguen a arrepentirse, usted no lo hace. Usted no lo hace. Nadie funciona presionado. Cuando nos quieren presionar a hacer algo, las cosas no funcionan. Esto tiene que nacer en el corazón. Por eso el arrepentimiento es un cambio de actitud. Y cuando yo decido cambiar de actitud, entonces mi corazón se vuelve un corazón noble, un corazón sensible a las cosas justas de Dios. Amén. Pero si no me arrepiento, pero el hombre se condena a sí mismo por no cumplir. La vida va declinando hacia la perdición. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿O usted cree que Dios quiere que el hombre se pierda? Si Dios quisiera que el hombre se perdiera, ya lo había condenado, No había hecho exacto. ni habría hecho lo que hizo. Pero Él se manifestó en carne para que el hombre fuera salvo por Él. Juan 3 nos dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo al mundo no para que el mundo sea condenado. Mire, Dios, Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que ni siquiera Él, que es Dios, vino para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire, ¿para qué fue enviado? Sino para que el mundo
Cuando hablo del mundo, hablo del hombre, porque la Biblia hace énfasis y esa palabra tiene diferentes connotaciones. El mundo puede referirse a la creación, el mundo puede referirse al pecado en el que vive el hombre, pero el mundo también se refiere al hombre. En Juan capítulo 1 dice, en el mundo estaba la creación, ¿sí? El globo terrestre. El mundo por él fue hecho, toda la creación, todo lo que rodea. Pero el mundo no le conoció, hablando del hombre. Así que él vino a salvar ¿a quién? Al mundo. Y cuando habla en este contexto se refiere al hombre. Vino a salvar al hombre. Entonces no vino para condenar al mundo, digámoslo con más claridad, no vino para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por él. Pero mire lo que dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no le compete a Dios. Él no vino a eso. En el momento a él no le compete la condenación, es el hombre el que se condena a sí mismo. Porque el amor de Dios fue manifestado para salvación, no para condenación. Por eso nosotros no predicamos un evangelio de condenación. No, predicamos un evangelio de salvación. Pero si hay que hacerle entender a la gente que si se condena no es culpa de Dios. Porque Dios hizo todo lo que tenía que hacer por amor para salvarnos. Si la gente se condena es por no creer en Él, es por no aceptarlo a Él, es por no tomar la actitud correcta, es por no arrepentirse, morirse al mundo para vivir y amar la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Mire, segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Abra su Biblia ahí, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Y por qué usted ve que se va a las casas a hacer reuniones, casas de paz, se predica en la calle, se hace una cosa y otra? Porque Dios está siendo paciente con el hombre, no está acelerando el proceso de su venida, porque está cerca su venida, pero Él está retardando esa venida, dándole espera al hombre, para que el hombre reflexione y se arrepienta. ¿Sabe qué quisiera yo? Que el Señor viniera allá y nos llevara. Pero cuando pienso así, pienso que soy egoísta. Porque yo soy salvo y siento la salvación, pero hay gente que no es salva y no tiene la salvación. Pero el Señor está esperando que todos los hombres se arrepientan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora, nosotros no llegamos al lugar de arrepentimiento por nosotros mismos. Y presten atención a esto que es bien interesante. No llegamos al lugar de arrepentimiento por nosotros mismos. ¿Usted es capaz de arrepentirse solo? Dígame la verdad. ¿Usted está habituado a pecar? Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiarle la naturaleza a un pez? El pez nació para vivir ¿dónde? En el agua. ¿Usted puede cambiarle esa naturaleza al pez? No. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso cambie? Tendría que nacer de nuevo y nacer en otra forma. Solo Dios. El hombre está habituado a pecar. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El hombre está habituado a pecar. Es un hábito. El pecado es un hábito. Y es un hábito que da disfrute al hombre. Porque el que me diga que pecar es maluco,
es un mentiroso. Porque el pecado se presenta como algo agradable. Sí, algo atractivo. El que diga lo contrario, porque estamos habituados. Entonces, Porque hay que hacer. ¿qué es lo que se necesita ahí? ¿Y cómo llegamos a ese lugar de arrepentimiento estando habituados a hacer lo malo? Mire, no es por nosotros mismos, porque si por mí fuera, yo estaría pecando. ¿No es que el pecado me da disfrute en la carne? Si por mí fuera, estaría pecando. Pero ¿cómo llegué al arrepentimiento? Llegué por la benignidad de Dios, que fue la que me trajo al arrepentimiento. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de aquello que quita la crueldad. Es una obra del Espíritu Santo que quita la crueldad en la vida del hombre. El líquido. ¿Me doy a entender? El detergente en las podas. Lo hace estar apaciguado y reaccionar y pensar de la manera correcta. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, esa benignidad de Dios obra, es donde yo empiezo a entender lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, y me quita la crueldad. La obra del Espíritu Santo empieza a obrar en mí y empiezo a entender que esa vida no es la vida para la que yo nací. Y ya es un pecado así aparte. Exacto, y empiezan a ver los beneficios que tiene el que se arrepiente, el que recibe a Cristo, y empieza a ver el pecado de una manera diferente. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, el verso 4. Si tiene la Biblia, ábrala por favor. ¿Romanos qué? 2:4. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad Te guíe te guía Al arrepentimiento. al arrepentimiento. Pero es un signo de interrogación, ¿no? Mire, le voy a poner un ejemplo. Es un signo de interrogación. Escúcheme lo que le voy a mostrar, un ejemplo sencillo para que usted me entienda. Romanos 2, 2:4. Si la benignidad quita la crueldad, es por eso que cuando una persona se arrepiente de verdad, siente dolor. Siente dolor por haber hecho lo malo. Porque entendió, mire, y miremoslo en un aspecto cotidiano. Cuando alguien ama a otra persona y la ofende, dígame bien, y la ofende, el amor que siente por esa persona lo lleva a la benignidad. Lo lleva a ser ¿qué? Benigno, a entender que hizo mal, y le duele en su corazón haberla ofendido. Le duele. Y es por eso que se da lo que conocemos como el perdón y el arrepentimiento por haber hecho lo malo. ¿Sabe que el arrepentimiento, la benignidad nos lleva al arrepentimiento? Y es ahí donde sentimos ese dolor. Y entendemos que debemos de mejorar nuestros caminos y nuestras obras. ¿Y oír la voz de quién? Cristo. Para que Él aparte el mal. Óigame bien, Hermano Alex, de nuestra una desobediencia. pregunta. Yo creo que para nosotros como seres humanos la conciencia es lo que turba a uno cuando uno está haciendo algo malo, porque ella le habla a uno cuando uno va a hacer algo malo. Precisamente es allá donde llega la benignidad de Dios, a la conciencia. Es ¿Y la, lo lleva a qué? es la A relación que ese tiene el hombre arrepentimiento. con Dios. Porque en su intimidad. mientras usted no sea redarguido, Claro. Todos usted no va a entender. todos. no va a entender que necesita arrepentirse. Pero es ahí donde llega la potencia del poder de Dios a través de la palabra a redarguir su conciencia. Y lo hace con amor, con misericordia. Por eso
El arrepentimiento no se da en una persona cuando yo la ataco y cuando yo la juzgo diciéndole arrepiéntase pecador. No, esa no es la forma de Dios. Dios llega con amor y trata con benignidad, quitando la crueldad para que la persona logre visualizar. Disculpe hermano Jair, visualizar todo lo malo que ha hecho. Exacto. Y reconocer delante de Dios que todo es Así pecado. Es ahí donde la persona logra entender ella misma. Entonces, por eso la benignidad lo guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Y a buscar el perdón. Exacto. Precisamente el arrepentimiento se da para buscar el qué? El perdón. Entonces debemos mejorar nuestros caminos. Jeremías capítulo 26, el verso 13. Espero que me esté dando a entender esta noche. Jeremías capítulo 26, 13. Dice la palabra de Dios. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz de Jehová vuestro Dios. Oiga bien. Y se arrequé Se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. contra vosotros. Cuando alguien se arrepiente, haya el perdón. Amén, amén. Si usted no se arrepiente, usted no puede hallar el perdón. El arrepentimiento hace que Dios quite el mal del que ha hablado que vendrá contra nosotros. Pero es el arrepentimiento. Es ese morir realmente. Porque hay personas que le dicen a usted, yo me arrepiento de lo que le hice, pero su actitud no ha cambiado. Ese no es un arrepentimiento. El arrepentimiento se muestra con un fruto, con una actitud, con una acción. Amén. Entonces debemos de mejorar nuestros caminos. Ahora, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 7, verso 9 y 10 de la segunda carta, y dice que hay dos clases de tristeza. Y yo les hablaba ahorita que el arrepentimiento nos hace sentir dolor. ¿Sí? Segunda de Corintios 7, 9 y 10. El arrepentimiento nos hace sentir dolor. ¿Dolor de qué? Dolor por haber pecado. Dolor por haber hecho lo malo. ¿Usted alguna vez ha hecho algo que le ha dolido? A ver, hacerlo. Creo que todos lo hemos hecho. Hemos hecho cosas que nos han dolido haberlas hecho. Y nos arrepentimos de ellas. ¿Se ha experimentado usted eso? Pues yo quiero que miremos por la palabra de Dios, capítulo 7, verso 9 y 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. O sea, dolor para arrepentirse de haber hecho lo malo. Porque habéis sido entristecidos según ¿qué? Dios. Para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte. Y dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De lo cual no hay que arrepentirse. O sea, de ser salvos no hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos de lo malo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí es claro, hay dos clases de tristeza. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. ¿Y cuál es la tristeza que trabaja para el arrepentimiento? La tristeza según Dios, que es el dolor El dolor que siente uno de haberle fallado. de haber fallado y haber pecado. Esa es la tristeza según Dios. Esa es para salvación, la que es según Dios. Ahora, miren, con esto voy terminando ya. Proverbios 28:13 dice, aquel que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué es lo que debe hacer uno con sus pecados para encontrar misericordia? Confesarlos, pero no al hombre. Y apartarse. Confesarlos a Dios y apartarse. Hay gente que hace un alto y reconoció que hizo mal, pero no se aparta del mal. Sigue haciendo el mal. Y ese no puede alcanzar la misericordia. Pero el que confiesa y se aparta del mal,
alcanza la misericordia de Dios. Amén. 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 Mire, una vez la ignorancia de los caminos de Dios era una excusa. Anteriormente, la ignorancia de los caminos de Dios era una excusa. Pero ahora no es una excusa. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar ¿A qué? que se arrepientan. Hechos 17:30. No hay excusa. Hoy nadie puede decir, es que yo no sé nada de Dios, del Evangelio. No, hoy no hay excusa. Si usted no se arrepiente, sobre usted reposará la responsabilidad. Pero si usted se arrepiente, usted hallará la misericordia de Dios. ¿Qué trae el arrepentimiento? Nos trae un refrigerio. Hechos 3:19 dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, porque es que aquí viene algo muy interesante, es que el arrepentimiento nos lleva a la conversión. La conversión es la transformación, es el volverse a Dios. Hay gente que reconoce que hizo lo malo, pero no se vuelve a Dios. Ejemplo, usted hizo lo malo, reconoció, fallé, pero no se vuelve a Dios. Ese es lo que el hombre necesita. Pedro daba una pregunta a aquellos hermanos a Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice que debían de arrepentirse, y ya entendemos que es arrepentimiento, ¿cierto? Y bautizarse en el nombre de Jesucristo para remisión o para perdón de pecados. Y ellos recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? La salvación. Amén. Amén. Ese es el don del Espíritu Santo que se recibe por arrepentirse. La salvación. ¿Usted quiere la salvación? Arrepiéntase. Permita que la benignidad de Dios lo guíe al arrepentimiento. Que usted sienta dolor por haber fallado a Dios. Pero mientras usted no sienta dolor por haber fallado a Dios, usted no se va a arrepentir. Lo que pasó en la casa de Israel el día de Pentecostés, cuando Pedro precisamente sintió dolor y se arrepintió, fueron compungidos. Su conciencia les acusaba de que habían pecado. Por eso le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les da la solución: arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, seréis salvos. ¿Quiere usted ser salvo? Permita que el Espíritu Santo lo guíe, la benignidad de Dios lo guíe al arrepentimiento. Dentro de 8 días continuaremos con lo que es nacer de nuevo, siendo sepultados para una nueva vida. Porque el que se arrepiente, el que se muere, debe ser sepultado. Dentro de 8 días continuamos con el tema. Vamos a estar de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por la palabra que nos da esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra esta noche. Gracias, Señor, porque nos puedes revelar cada día lo que anhelas y deseas que hagamos. Nos muestra, Señor Jesús, el camino con claridad para que tomemos la mejor decisión. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de los que escucha esta palabra y que traigas a su conciencia, a su corazón, esta revelación, y que redarguya, Señor, sus vidas. Que tu benignidad, Señor, les guíe a ese arrepentimiento para comprobar y experimentar esto tan maravilloso que es la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y concédenos el sábado estar de nuevo aquí, disfrutando de tu bendición. Amén y amén. Quiero despedirme de los que están a través de Facebook, desearles la bendición de Dios. El sábado, con la ayuda de Dios, de nuevo estaré.